Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Muy bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de entrevistas y análisis acá en Noticias Monumental. El día de hoy estamos en nuestro proyecto La Radio Fuera de la Radio y como siempre agradecidos con nuestra nueva casa, la Universidad Latina, que nos ha prestado su auditorio para poder entrevistar el día de hoy a doña Yanancy Noguera, periodista, directora del periódico La Nación y exdirectora del periódico El Financiero, y vamos a conversar hoy en nuestra tertulia entre periodistas sobre los alcances de una investigación que de alguna manera u otra creó la que ha sido la principal crisis política de la administración Chinchilla Miranda, luego de que se diera a conocer a través de una sólida investigación periodística el hecho de que propiedades del exministro de Hacienda Fernando Herrero estuvieran subvaloradas y por lo tanto declararan un monto inferior por concepto del impuesto territorial. Asimismo, se dio a conocer un día después el hecho de que el exministro de Hacienda, o más bien una empresa vinculada al exministro de Hacienda, la empresa Procesos de Consultorías en temas de comunicación, hubiera omitido ingresos en la declaración del impuesto sobre la renta. Y por supuesto que este tema desencadenó el hecho de que no solamente renunciara el exministro de Hacienda, sino también su esposa, Flor Isabel Rodríguez, quien se ocupaba como asesora presidencial en ese momento. Doña Yanancy, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy agradecida y honrada de tenerla en los micrófonos de Noticias Monumental. Muchas gracias, y a los estudiantes que nos acompañan por acá, los estudiantes de la Universidad Latina. Yo creo que en efecto es un tema que es importante analizar, que a mí me parece, y aprovechando que hay estudiantes por acá, es un tema que se debería convertir en tesis de licenciatura de muchos futuros colegas nuestros, porque yo creo que en efecto dice mucho de lo que uno esperaría del buen periodismo y también de lo que uno considera que es la influencia de un buen periodismo en términos del desarrollo de una sociedad, ¿verdad? En este caso todavía tal vez es muy corto el plazo para hacer un análisis más detallado, pero sin duda es un tema que es importante que se someta a debate. Yanancy, esta investigación abonó desde el punto de vista de transparencia, porque le pidió cuentas directamente a quienes han estado abogando por no solamente una mejor recaudación, sino por el cumplimiento de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus obligaciones tributarias. ¿Cómo nace la investigación de La Nación? ¿Era ese el objetivo, buscar el cumplimiento de funcionarios que estuvieran promoviendo el tema del plan fiscal, o esto fue un subproducto que vino a raíz de la investigación? La Nación tiene una unidad de investigación que, por las características de esa unidad, puede dedicar el tiempo y el espacio requerido para un trabajo de este tipo. O sea, eso es una cosa que en el periodismo del día a día es muy complicado desarrollar. Ellos empezaron a hacer este trabajo en noviembre del año pasado, a partir de información que es pública, que yo creo que es lo más importante. O sea, Costa Rica es un país con un acceso a información bastante importante. Mucha de esa información está en páginas web de instituciones públicas y a partir de ahí se empezó a recabar información. En enero entrevistamos por primera vez al ministro de Hacienda, don Fernando Herrero, sobre esta situación. Y continuamos la investigación con los ministros del gabinete de doña Laura, que se incluyeron, y algunos diputados que eran relevantes o que
su participación fue muy importante en toda la discusión del plan fiscal. Y básicamente el objetivo que tenía era tratar de identificar si aquellas personas que son los que han liderado este mensaje hacia el país de que tenemos que pagar bien los impuestos, de que tenemos que recaudar correctamente, que se requieren más ingresos para cubrir todos los gastos que el Estado tiene que atender, realmente estaban siendo consistentes moralmente con ese planteamiento. Yanancy, habla usted de que se parte de esta investigación con base en información pública. En el caso de la valoración de los inmuebles, eso es información que está disponible en las municipalidades. Otro capítulo es el tema de información de carácter tributario, y aquí me gustaría entrar en una materia que ha sido ampliamente discutida y muy debatida, y es el acceso que tuvo la Nación o los periodistas de la Nación al sistema de información de administración tributaria, el SIAT. De hecho, como parte de esta investigación, ustedes presentan 2 pantallazos en donde se ve justamente la declaración de impuestos. Según la misma Constitución, hay casos en que los funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría tienen la potestad, porque así la ley se los da, de poder acceder a esa información. Como tal, el Código Tributario en su artículo 117 dice que las informaciones de la Administración Tributaria obtenga los contribuyentes, responsables y terceros por cualquier medio tienen carácter confidencial. Evidentemente, pensaría uno, la Nación no tiene acceso a esto. Eso quiere decir que es alguien de la Administración Tributaria que les pasa a ustedes esta información. Ok, me voy con esa última pregunta. Nosotros en periodismo, como en otras profesiones, tenemos secreto profesional. Entonces, sobre ese último tema no me voy a referir porque aplicamos el secreto profesional respecto a la protección de la fuente. En todo lo demás, en efecto, Michelle, hubo un efecto, cascada, no esperado. El proyecto inicial era la investigación a partir de información pública, bases de datos, que nos evidenciaran la situación de estos funcionarios que fueron, de los que hicimos la publicación, en su estado de pago del impuesto a bienes inmuebles. Debo decir que también estábamos interesados en el tema del impuesto solidario, que es un impuesto más reciente, pero el formato de cálculo del impuesto solidario era muy complicado y prácticamente teníamos que irnos a vivir con los ministros y los diputados para más o menos ver las características de la casa y ver cómo podíamos hacer el cálculo. Entonces nos dedicamos específicamente al tema del impuesto a bienes inmuebles. Resultado de este trabajo, como ocurre en periodismo, no le ocurre solo a La Nación, le ocurre a cualquier medio de comunicación que haga denuncias y que tenga audiencias que tienen de alguna forma acceso a información que también puede ser de carácter público. Tuvimos acceso a información relacionada con el pago de impuestos y las declaraciones tributarias de la firma Procesos, que como usted indicó, fue fundada por don Fernando Herrero y pertenece a la esposa de don Fernando Herrero, doña Flor Isabel Rodríguez. A partir de ahí surge la segunda publicación. ¿Cuál fue el criterio que pesó? El mismo que pesó en la información anterior y que pesa en cualquier cosa que hacemos a nivel del ejercicio de la profesión, el interés público. O sea, la información tenía un carácter público. Entendemos que hay una serie de definiciones legales para quienes tienen acceso o manejan esa información. En nuestro caso, nosotros no cometimos ningún tipo de ilícito, simplemente publicamos información a la cual tuvimos acceso, que consideramos que era de interés público, y bueno, el interés público quedó demostrado con las acciones posteriores que ocurrieron después de esa información. Por supuesto que como periodista uno entiende perfectamente el tema del secreto profesional y no es de ninguna manera nuestro interés el que se revele aquí la fuente de esa información, Yanancy. Sin embargo, parte de lo que se ha discutido ampliamente es alguien en la administración tributaria, en el supuesto de que es alguien en la administración tributaria quien tiene acceso al sistema de información, el que estaría enviando esa información a la Nación. De alguna manera u otra son usuarios contados los que tendrían acceso a ese sistema, y de hecho, coincidentemente, hoy el Ministerio de Hacienda presenta ya una denuncia de carácter penal contra 14 funcionarios que tendrían acceso y que más bien estuvieron revisando los perfiles del ministro, del director general de tributación directa y demás. En vista de los alcances que esto pueda tener, no para el medio de comunicación, sino para el funcionario que dio a conocer estos datos, Yanancy, ¿cómo ponderarse el hecho de el interés público versus el ilícito que podría estar cometiendo la persona que da esa información, sabiendo que esa información, según el Código Tributario, es confidencial? ¿Cómo ponderas una cosa con la otra? El interés público para mí pesa más. O sea, y yo creo que acá, en esta valoración de lo que ocurrió, la información a la cual tuvo acceso la Nación demostró que el ministro de Hacienda, la cabeza elegida por este gobierno,
O sea, la persona más importante en la gestión del manejo de las finanzas públicas de este país no cumplía con sus obligaciones tributarias. Y que el director de tributación, persona a respetar todas las leyes reglamentarias adecuado a los impuestos, en alguna medida de una acción, de una declaración de pago de impuestos que al final no ejecutó, o sea, declaró pero no hizo el pago de impuestos. O sea, yo creo que el interés público de esto debe estar por cualquier otra cosa o definición que pueda haber a nivel legal. O sea, yo esperaría que tengamos como ciudadanía, como costarricenses, una valoración de que finalmente esta información es tan relevante, tan fundamental, que los alcances de lo que pueda ocurrir a partir de ahora en todas esas situaciones y esos alcances se considere siempre lo que representa que haya ciudadanos que de una u otra forma puedan revelar información que puede definir cosas muy importantes y relevantes para el desarrollo social y económico de este país. Esto de alguna manera u otra, Yanansi, ¿qué le decís a la gente que dice el que la nación tuviera acceso a esta información del sistema de información tributaria vulnera la confidencialidad de otras personas que a lo mejor tienen su situación regular, pero nuevamente quisieran mantenerla en el ámbito de la confidencialidad? ¿Vulnera lo publicado por la nación ese espacio de confidencialidad y de confianza en el sistema? Lanzo otra pregunta, ¿por qué la información del pago de impuestos tiene que ser confidencial? O sea, ¿por qué si es posible que haya hasta un bloguero, del cual publicamos nosotros el fin de semana y que es muy conocido por todos los colegas y los medios, si un bloguero puede tener acceso a la situación de pago del impuesto de un impuesto, porque la verdad es que el pago a la caja, a la seguridad social al final de cuentas funciona como un impuesto? ¿Por qué si podemos conocer quiénes están morosos, por qué no podemos saber cuáles son los contribuyentes que están morosos? O sea, yo le devuelvo la pregunta. ¿Por qué tenemos? Esa es una pregunta que se la lanzas directamente a la administración y como medio de comunicación eso es algo que se está directamente. Como país, no, me parece que como país deberíamos hacer una reflexión. No hemos editorializado sobre ese tema, y a nivel de las informaciones no entramos, digamos, en esos detalles porque son informaciones, digamos, limpias, digamos, de opinión, pero realmente como país deberíamos preguntarnos, y de hecho hay un diputado o un grupo de diputados la misma pregunta y tienen una iniciativa en ese sentido, ¿por qué tenemos que proteger a evasores? A evasores y a las personas que están cumpliendo, pero que dicen finalmente yo cumplo, pero me gustaría que mi información permanezca de alguna manera u otra. Lo que yo creo que habría que definir los alcances de esa información que se revele. O sea, me parece que la información que es relevante aquí es la de los evasores. Sobre todo personas que creo que llegan a un nivel de evasión de impuestos de que evidencia que hay la utilización para evadir, ¿verdad? Porque bueno, le pasó, más que lo diga yo hoy tengo que pagar la caja, que no se me olvide. O sea, le pasó a doña Laura, que tenía creo que como 3 días que se le había vencido el pago de la caja. Pucha, que eso no es un pecado. O sea, no es un pecado, si espero que no, se me olvida a mí y no lo pago hoy, que me corresponde, digamos, hacer el pago de mi empleada doméstica. O sea, yo creo que eso no se trata, digamos, de caer en esa cacería. Me lleva a mi próxima pregunta, que es el tema de la cacería de brujas. Una vez que se abre el acceso a ese cúmulo de información, en este caso la base de datos de los contribuyentes, más de uno dijo, empezó la cacería de brujas. ¿En dónde empieza la investigación? ¿Dónde termina y se convierte en una cacería de brujas? Nosotros hicimos 2 publicaciones concretas que tenían que ver con la declaración de impuestos de la firma Procesos y la declaración de impuestos de el exdirector de tributación. En el segundo caso, una declaración en la cual no hubo pago de impuestos, y en el primer caso, una declaración en el cual se reportaban ingresos menores a los que nosotros, por la misma información pública que tuvimos acceso, evidenciaban que era menor, digamos, a lo que estaba contabilizado. Todavía hoy, incluso hace una semana, le volvimos a pedir a don Fernando y a doña Flor Isabel que queríamos, digamos, tener información. O sea, no hemos tenido el fairness, digamos, formal de parte de ellos. No se han referido, digamos, a esa situación. Perfectamente, Michelle, podría ocurrir un error. Podría ser que ellos, no sé, de alguna forma, los ingresos que nosotros, a los que tuvimos acceso a la Contraloría, que sumaban 70 millones contra ingresos reportados de 20 millones, no sé, de pronto hubo ahí alguna cosa que puede justificar que se perdieron 50 millones en la declaración. Y yo creo que si eso llegara a ocurrir, la nación tendrá que aclararlo. Hasta ahora no ha habido ninguna
evidencia de que eso es equivocado. Y en general yo creo que además el tema, más allá de la cacería, y bueno, ya han habido publicaciones diversas sobre cosas relacionadas con la firma, procesos y demás, de información que nosotros también tuvimos, de denuncias de gente. En esto hay que ser muy cuidadosos, o sea, y aquí que estamos frente a estudiantes de periodismo, en esto aplican las reglas, o sea, nosotros no podemos publicar información que no tengamos comprobada, confirmada, que no evidencien que puede existir una irregularidad. En este caso, y en el caso de la publicación, por ejemplo, de don Fernando Herrero, nosotros pasamos 3 días con la información lista para publicar en espera de la reacción de don Fernando. Y la reacción que hubo fue la renuncia de don Fernando. Él guardó silencio y posteriormente renunció. Exactamente. O sea, esperamos 3 días porque él nos insistía que nos iba a dar su reacción y que había una explicación a la situación y que doña Flor Isabel estaba buscando, digamos, la información. Esperamos 3 días y yo creo que eso es una evidencia de que nuestra intención no era hacer una cacería del ministro de Hacienda. O sea, editorialmente la Nación ha estado a favor del plan fiscal. O sea, no se trata, como muchos han planteado, que nosotros por los intereses económicos, digamos, ese tipo de acusaciones típicas, que nosotros teníamos una intención de afectar el plan fiscal. Era un tema de rendición de cuentas y transparencia del jerarca que estaba defendiendo el plan fiscal como tal. Ya, Nancy, presiones desde afuera, porque evidentemente el poner sobre la luz pública el cumplimiento de funcionarios públicos de sus obligaciones tributarias, caramba, más de uno lo hizo correr. Y cuidado, esas 2 publicaciones fueron el mejor mecanismo de mejorar la recaudación, porque más de uno corrió a resolver su situación tributaria. Pero ¿sintieron ustedes presiones del gobierno, presiones de los diputados, presiones de otros funcionarios públicos ante la posibilidad de que también su información fuera absolutamente pública? Sí, hubo, porque como les comenté, nosotros publicamos en marzo, el 26 de marzo fue la primera publicación y la segunda fue el 27 de marzo, un día después. El trabajo de los ministros, empezamos a pedir opiniones y reacciones a partir de enero. Entonces, imagínense, tuvimos enero, febrero, marzo para recibir, digamos, presiones de todo tipo, naturales, digamos, desde gente preocupada de qué información se iba a dar, ¿verdad? Entonces, incluso dijimos, vamos a hacer un proceso de fairness hasta personal, ¿verdad? En todos los casos, para estar bien seguros de que toda la información, digamos, que tenemos es la correcta. Entonces, ese espacio, hubo un espacio muy grande para que hubiera mucha presión desde la que va porque un funcionario tiene inquietudes naturales y lógicas por una publicación periodística que obviamente se miraba que iba a ser polémica, hasta otro tipo, digamos, de presiones de otro nivel, ¿verdad? ¿Qué le decís a las personas que han llamado cortacabezas a los periodistas de La Nación por los resultados de las 2 publicaciones? En el caso del ministro Herrero, que finalmente renunció, y en el caso del exdirector general de tributación, él estaba moroso con una deuda que, dicho sea paso, estaba prescrita, salió corriendo justamente a ponerla en orden en el momento que ustedes lo enteran, porque el sistema ni siquiera le alertó, según eso lo que dice don Francisco Villalobos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le decís vos a la gente que llama cortacabezas a los periodistas de La Nación? Pues que nunca planteamos una publicación en el área informativa con un propósito de este tipo. Creo que la publicación y el alcance de lo que nosotros estábamos planteando, pues sí, sin duda implicaban una reacción inmediata de parte del Poder Ejecutivo y de los funcionarios vinculados. En el caso de don Fernando se dio posterior, y creo que se dio en el marco sobre todo de la segunda publicación, que surgió a raíz de las denuncias que recibimos, o sea, no surgió a raíz de la primera publicación, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una evidencia de que nosotros no estamos cortando cabezas, digamos, sino que fue producto de una serie de presiones posteriores que surgieron de la misma población, ¿verdad? De la misma gente y la reacción que tuvo la gente. En el caso de la situación del director de tributación, él fue muy claro y muy honesto con nosotros desde el principio. Si yo logro verificar que la información que ustedes me están diciendo es correcta, yo debo renunciar, porque es inconsecuente, o sea, sería yo inconsecuente con el trabajo que estoy realizando. Él mismo calificó de inexcusable finalmente el error. Entonces, digamos, su reacción fue más, creo que yo respuesta a una valoración moral que él mismo hizo, ¿verdad?, de su situación. Hace algunos días ustedes se editorializaron en cuanto a este tema y hablan del tema del interés público nuevamente. De alguna manera u otra, el interés público no se convierte en el escudo para resguardar nuevamente a una persona que podría estar cometiendo un ilícito. Ya, Nancy, perdón que insista tanto en
este tema, pero nuevamente ha sido tema de tanto debate en redes sociales que me gustaría ver un poco cuál es la apreciación que tiene la Nación, pero también la directora de la Nación, de personas que eventualmente estarían cometiendo algo ilegal, a pesar de que eso pueda tener un beneficio, pensaría uno, desde el punto de vista de transparencia y desde el punto de vista de rendición de cuentas. La legislación es fundamental, Michelle, y yo creo que un buen trabajo, una buena parte del trabajo que los medios de comunicación debemos de procurar en el ejercicio responsable del periodismo y en los espacios de opinión que abrimos, es velar porque la legislación se cumpla y porque la institucionalidad del país se resguarde. Pero yo, y nada más, hago una referencia a los oyentes y a los estudiantes de que nos vayamos a un documento con varios siglos de existencia que es la Constitución Política de los Estados Unidos, o sea, el Acta de Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Yo creo que al final de cuentas hay una serie de valores más importantes para una sociedad y para una ciudadanía que deberían estar por encima de cualquier cosa, sobre todo cuando tiene que ver con el resguardo de los intereses y de lo mejor que uno puede esperar como ser humano y dentro de una sociedad. Y yo sigo creyendo en este tema, que el interés público demuestra que lo publicado debía publicarlo La Nación, debía publicarlo cualquier otro medio de comunicación que tuviera acceso a esta información, y por suerte la Sala Constitucional ha ido creando una jurisprudencia en ese sentido que nos da un buen marco de acción en temas de acceso a información y libertad de expresión, aunque tengamos legislación tan anticuada. Yanancy, ¿cuál es tu reacción luego de saber que 14 personas, 14 funcionarios, luego de una investigación administrativa, han sido acusados ante el Ministerio Público? El Ministerio de Hacienda hizo esa acusación hoy. ¿Cuál es la reacción primaria ante eso? Yo creo que todos tenemos que ser responsables de los actos que cometemos, de las acciones que tomamos y del marco en el cual nos movemos, y creo que ellos tienen que hacerse responsables de lo que ocurrió o de lo que se les está acusando. No sé, no conozco el fondo de la acusación, no conozco a esos 14 funcionarios que están siendo acusados, y creo que los días van a permitir que se haga un análisis más profundo, con versiones encontradas, diversas. Es un debate que yo creo que sin duda es muy importante que el país lo amplíe, y ojalá que también ustedes y los demás medios de comunicación contribuyamos en esa discusión. Desde el punto de vista de los efectos políticos, ¿sospecharon ustedes que de alguna manera u otra esto pudiera tener el giro que tuvo finalmente, Yanancy? No. Y nuevamente, el cómo los ve ustedes el poder político luego de haber hecho este tipo de investigaciones. No, jamás esperamos los resultados, y ya te digo, prueba de eso es todo el tiempo que nos tomamos, o sea, perfectamente pudimos haber publicado mucho más inmediato a lo que publicamos, ¿verdad? O sea, nos tomamos un tiempo hasta excesivo a veces en este corre del periodismo para hacer cosas correctamente, porque sabíamos, digamos, el impacto que se podía dar. Yo creo, Michelle, que en buena hora que el país haya desarrollado una forma de defender el trabajo que hacemos los medios de comunicación y contribuir en lo que tengamos que contribuir. Yo creo que hemos sido sujetos de forma correcta a fuertes críticas en el periodismo light, el periodismo ligero que muchas veces desarrollamos en algunos medios, la falta de discusión y debate en muchos de los foros de los medios televisivos, de radio, demás. Yo creo que, bueno, estamos de alguna forma diciendo, los medios de comunicación tenemos un rol muy importante, a veces lo hacemos mal, a veces lo hacemos bien. Si en todas las actuaciones de un periodista consideráramos las consecuencias, no existirían medios de comunicación, ni habría trabajo de periodismo. Lo que nos corresponde a nosotros siempre es pensar que tenemos una audiencia, un país o una sociedad a la cual contribuir con nuestra información. Una sociedad a la que le demos nuestro servicio. Y que tenemos que cumplir con todos los requisitos, el ABC que aprendemos en las aulas universitarias sobre lo que debe ser el periodismo, todos los pasos, y esas dos son las únicas cosas que debemos tener nosotros en consideración cuando vayamos a hacer una publicación. Todo lo demás son acciones que no nos corresponden a nosotros. Yanancy, ¿qué le decís a las personas que de alguna manera u otra dicen, bueno, es válido entonces dar a conocer el incumplimiento de los funcionarios, pero los que han cumplido,
Si la Presidenta de la República, por poner un caso, no sé cuál será la situación fiscal de la señora Presidenta, o la situación tributaria de la señora Presidenta de la República, pero si el caso de ella trascendiera, sería igual de interesante decir, ella sí ha cumplido versus su exministro que no cumplía. ¿Cómo pondera la nación el tomar en cuenta si o son únicamente el incumplimiento lo que hace noticia? Es también la coyuntura, o sea, esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Un análisis de la oportunidad y el peso que puede tener una información en el contexto de otra noticia. Yo creo que por la reacción que hubo a las primeras 2 publicaciones de la unidad de investigación, se justificaba publicar que 2 funcionarios, un funcionario y la empresa de la esposa de un funcionario tenían irregularidades en materia tributaria. Eso se justificaba en ese momento, ¿verdad? Preguntas rápidas que vienen a través de la red social Twitter. Nos pregunta, ¿pagó la Nación por la información? Eso es obviamente un cuestionamiento ético muy fuerte. No, eso dentro del ABC de lo periodístico que comentaba, eso jamás, o sea, nunca se tiene que pagar por contenidos. Preguntan también, ¿piensa el periódico ser más claro y comunicar cómo están las cosas con sus propios impuestos para evitar sospechas? ¿Ustedes harán el mismo ejercicio también de rendición de cuentas y transparencia? La Nación siempre ha sido muy cuidadosa de todo el tema de pago de impuestos, como gran contribuyente que recibe auditorías regularmente. O sea, yo creo que la empresa, en la empresa, digamos, como un todo, tiene que ser tan responsable como cualquier otro contribuyente. Bien, muchísimas gracias. El tiempo es ingrato, por no decir cruel, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a la directora del periódico La Nación, Yanancy Noguera, una colega a la que respeto y admiro profundamente, y le agradezco muchísimo el tiempo que nos dispensó, Yanancy. Y por supuesto que como sociedad lo hecho a través de esta investigación, por supuesto que nos pone las barbas en remojo. No se trata únicamente de discursos, se trata por supuesto también de tener la solvencia ética para poder defenderlos, y esa solvencia pasa por el cumplimiento de nuestras responsabilidades. ¿Fue agónico para el gobierno, si se quiere, este momento? Sí, ahora que usted hacía esa descripción de si más importante de esta administración, puchica, no estoy tan segura que yo me atreva a decir lo mismo. O sea, creo que es parte de este debate y de esta discusión que sigamos haciendo. Bien, muchísimas gracias. Y por supuesto a cada uno de ustedes que nos ha acompañado a través de 93.5 de Radio Monumental y a través de Canal 2 de Central de Radios. Gracias por haber estado con nosotros en Minuto a Minuto. Les recordamos que esta entrevista estará posteada en nuestra página web www.radiomonumental.co.cr. Muy buenas tardes.